Muy buenas noches, mis amigos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente en este Conversando Contigo del día de hoy, jueves. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes y poder hablar de los temas que nos interesan a los liberales y, por supuesto, con el objetivo de no solamente conversar el tema, sino también hacer algunas pequeñas propuestas que sin duda van a ir cristalizándose en el tiempo en este movimiento que nos une, el movimiento La Libertad Avanza Perú. Un gusto saludarlos. Hola Ivana y hola también a Arturo. Un gusto de tenerte en la sala. Bienvenidos. Vamos a hablar un poquito acerca de la educación. A ver, ¿qué tipo de educación quiere el liberalismo? Que es lo que nosotros representamos, ¿no? Comentarios pueden darse. Luego voy a hacer una pequeña alocución respecto al tema. El objetivo del liberalismo, por supuesto, respecto de la educación, es producir gente que pueda seguir aprendiendo una vez haya terminado su educación formal. Gente que piensa, que pregunta y que sabe cómo encontrar respuestas cuando las necesita. Siempre yo, como doctor en educación, es importante para mí que los seres humanos desarrollemos la capacidad de análisis crítico y que, por supuesto, tengamos la capacidad también de darnos cuenta de la realidad en este análisis que deberíamos hacer como parte de la educación e incentivar a otros también a que hagan lo mismo, pero con el objetivo de encontrar soluciones a las situaciones de la vida, ¿no? Generalmente en la escuela liberal se identifica como una doctrina que propone la libertad, la tolerancia en las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y conservadurismo. Justamente yo voy a dar una conferencia y la voy a grabar acerca del pensamiento absolutista o conclusivo, ¿no?, de algunas personas. He tenido el privilegio de conversar con algunos amigos, especialmente con un amigo que se fue del grupo porque nosotros quisimos ir o participar de la presentación que está realizando un congresista de otra bancada, de otro pensamiento, eh, demócrata cristiano me parece que es, y escuchar lo que piensa o lo que piensan los invitados que están siendo nominados o nombrados para esa presentación. Y a raíz de eso, justamente nació la idea de que yo debería hablar un poco acerca del pensamiento absoluto, ¿no? Ese pensamiento idealista que muchas veces mueve a las personas a separarse de los grupos porque simplemente creen que una persona, porque tiene ese tipo de comportamiento, yo ya no puedo unirme con él, no puedo conversar con él, no puedo tener ninguna relación con él. Y me parece que eso no es el pensamiento liberal. Cada uno de nosotros, si somos liberales, creemos en la libertad, tenemos también el privilegio de ver a otros que también se pueden equivocar, pueden opinar inadecuadamente ante nuestro punto de vista, porque de repente nuestro punto de vista no es el correcto. No necesitamos nosotros tener toda la verdad, que hay otra verdad que tiene el otro desde su punto de vista, ¿no? Como vemos aquella figura que ponemos un 6 en el piso y yo veo 6 y el otro ve 9. Entonces cada uno tiene su propia perspectiva, no podemos negar, dejar de relacionarnos con las personas porque tenemos alguna observación con ellos. Entonces, como parte de la educación liberal, es importante tomar en cuenta este pensamiento de que la libertad de opinión, la libertad de error, incluso de otras personas, es posible y que no necesariamente tiene que ser parecida o afín a nosotros. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, no somos nosotros los dechados de virtudes para decir que solo nosotros tenemos la razón o nosotros tenemos la palabra. Yo creo que en ese sentido, la educación forma parte importante de esta forma de pensar. Y otra cosa importante que debo decir es que una cosa es la educación académica, la que desarrollamos en nuestro país, donde el profesor, creo que en el área inicial, primaria, tiene una labor importantísima en el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de la comprensión, etcétera, ¿no? Pero ya cuando llegamos al lado, a la segunda etapa de la educación académica que tenemos en el Perú, deberíamos replantear un poco, en mi forma de pensar, puedo estar equivocado, y por supuesto ustedes pueden opinar al respecto, y los que nos van a ver también en el canal de Boris Darmon Canal, donde publicamos nuestros vídeos, pueden dejarnos su opinión. Yo creo que la educación secundaria debería ir
acompañada del desarrollo de las habilidades de nuestros jóvenes que están justamente en la etapa en la que su capacidad creativa, su imaginación, ¿no? Está en auge. Están descubriendo el mundo, están conociendo la sociedad, están relacionándose con otras personas y eso debe ser aprovechado en la escuela para poder orientar o dar lo que se requiera para que el joven pueda orientar sus capacidades, sus habilidades dentro de un campo en el cual él puede encontrar que es el campo del cual quiere él servirse para vivir, para mantener su familia cuando la tenga o para desarrollarse como persona humana como cualquier otro. Entonces, esos conceptos deben ser tomados en cuenta, creo, en la educación secundaria. Y por supuesto, en la primaria, yo siempre he propuesto que debe haber una educación un poco más formativa, no solo informativa. Cuando hablo de la educación formativa, deberíamos imitar un poco lo que hace Finlandia o lo que hacen otros países, donde los padres tienen una participación importante en las actividades de la escuela, ¿no? Incluso en algunos países, no recuerdo cuál de ellos he leído en alguna ocasión, a los papás se les paga o el gobierno ha establecido que se les debe pagar un día o dos al año para que ellos puedan ir a la escuela y pasar tiempo con sus hijos y conocer un poco qué es lo que están enseñándole en la escuela, cuáles son los principios que está desarrollando dentro de sus estudios, qué valores está impartiendo el educador. Acá en el Perú tenemos un gran problema. Incluso acabo de ver una noticia hace como 4 o 5 días que cierta cantidad de profesores han sido inhabilitados para enseñar este próximo año porque tienen conexión o están asociados con movimientos terroristas o pro-terroristas como los que había aquí en el Perú. Entonces fueron separados de la educación o de ser maestros en la educación peruana. Y creo que eso tiene un gran valor. ¿Por qué razón? Porque el maestro es el que finalmente evoca o transfiere la información adecuada, debería ser la adecuada respecto de una educación con valores. Y una educación para la vida, no una educación politizada como la normalmente tenemos en el Perú. Ya sabemos que más de 8.000 maestros se unieron al movimiento de Pedro Castillo cuando fue elegido para apoyarlo, porque él era maestro. ¿Maestro de qué? Ese señor no tenía idea ni siquiera qué cosa es un monopolio. No sabía sumar ni restar. Y llegó a ser presidente. Y hoy en día está en tela de juicio su situación de libertad, porque lo que hizo no tiene otro nombre más que traición a la patria. Traicionó la confianza de los peruanos. Él no representa solamente a su partido, él representaba a todos los peruanos. Y la educación sobre eso, sobre la manera como tenemos que pensar respecto a cómo elegir, cómo tener nuestros deberes civiles y cumplirlos adecuadamente, se debe dar en la escuela. Así la escuela se convierte en un precursor de la formación de sus ciudadanos. He estado mirando un poco la educación en China, cómo los niños y en Japón no tienen alguien que limpie la escuela, por ejemplo. No, no hay un personal de limpieza. Los niños mismos limpian la escuela, limpian sus carpetas, no manchan las carpetas, no las pintan. Yo he ido a escuelas acá en el Perú a dar charlas y a hacer talleres donde las carpetas no tienen un espacio donde ver un lugar donde la madera o el material que se usa no está escrito o sobrepintado con lápiz, con lapicero y rayado y destruido. Esa es la educación que promovemos en el Perú. Esa es la educación que nosotros queremos para nuestros niños. Una educación donde se forman los delincuentes, no puede ser. Eso no puede pasar. La escuela tiene que ser un lugar donde se continúe la labor valórica, educativa de los padres y encargarle a los maestros, que son nuestros ayudantes como padres, para que nos ayuden a conducir la educación de nuestros hijos. No para que vengan a decirles que ellos son hombres, que pueden ser mujeres, no para que vengan a decirles que ellos deben opinar respecto de la política en este sentido. No es para eso la escuela. La escuela es para otra cosa. La escuela es para orientar y dar la,
diría yo, darle bases firmes para la formación de los chicos para la vida. Y eso creo que muchos de nosotros vamos a estar de acuerdo porque si son nuestros hijos, vamos a querer lo mejor para ellos. Esta alocución que yo hago al comienzo de esta charla es simplemente para abrir un poco la conversación y por supuesto nos gustaría escuchar a cada uno de ustedes. Está con nosotros el psicólogo Carlos Bendezú también, que ha sido invitado el día de hoy y que también viene para seguramente dar su opinión respecto al tema de la educación en el pensamiento liberal. Creo que el pensamiento liberal tiene como objetivo formar en libertad a los ciudadanos para mantenerse en el pleno respeto de sí mismo y de su prójimo. Respeto de la propiedad de sí mismo y de su prójimo. Y por supuesto, en una libre economía, una economía abierta, un mercado abierto que permita que las habilidades del hombre de aquí para allá sean manifiestas en su eh, trajinar dentro de los negocios y por supuesto también de los que vengan de otro lado para poder ser depositario de aquellas cosas que son beneficio también para su desarrollo económico, social y por supuesto personal. Así que dejamos ahora la conversación en manos de ustedes para que ustedes también puedan opinar respecto a la educación y en el pensamiento liberal. Bienvenidos, levante la mano y nosotros les damos la palabra para que ustedes puedan también participar en este conversando contigo. Bienvenido Ivana otra vez, bienvenido Arturo, bienvenido Carlos. Estamos aquí conversando un poco acerca de este tema. Adelante Arturo. Nada, para acotar que sí, la educación en el Perú es muy bajo nivel, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que la educación llegue y sea de un buen nivel y que los profesores, sobre todo, también se preparen, porque hay profesores que no se preparan. Como tú dijiste, es un ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? Que no tenían. Yo, la verdad, no creo que haya sido profesor, no sé cómo ha llegado a tener un título, pero la verdad no tenía el conocimiento básico elemental, ni de primaria, creo, y ha llegado a ser presidente. Entonces, es muy bajo el nivel en el sur, sobre todo en el sur del Perú y en las provincias, ¿no? Y tienen que preparar a esos profesores para que den una buena educación a los chicos que están creciendo, sobre todo, como digo, en provincias. Entonces, nosotros queremos que este movimiento ayude a eso, a que tengamos una mejor educación más adelante, ¿no? En el futuro, sobre todo. Y una de las cosas que tú acabas de mencionar es que no solamente es de bajo nivel, es que el nivel educativo no necesariamente es bajo, sino que simplemente no se impulsa la educación como tal. Simplemente se busca la satisfacción del docente respecto a lo que dijo él, si el alumno captó o no captó. Lo único que el maestro quiere comprobar es que el alumno, no estoy diciendo que todos los maestros son así, estoy mencionando yo el hecho, el factor error, ¿no es cierto? Entonces, el maestro da su clase y él quiere escuchar si el alumno captó o no captó, memorizó o no memorizó. Una vez que memoriza, le pide una respuesta, le pone una nota y se acabó el problema. Yo voy a recordar algo que me sucedió en la universidad con una clase que se llamaba Trasfondo Histórico Bíblico, donde se veía un poco la historia alrededor de la Biblia, fuera de la Biblia, con pueblos que la Biblia mencionaba. Y este profesor tomaba exámenes cada semana. Y después de tomar el examen cada semana, tomaba un examen a mitad de curso para ver si habíamos conocido, entendido y comprendido todo lo que se había tratado durante los exámenes anteriores, los quizzes pequeñitos y también las clases anteriores. Luego, la segunda parte del semestre, el curso seguía haciendo lo mismo, con pequeños quizzes de la semana, y al finalizar el curso, casi al finalizar el curso, tomaba un examen de esa mitad de semestre y luego nos tomaba un examen final. O sea, la preocupación del maestro era no que respondiéramos a las propuestas o a las enseñanzas que él nos había dado, a ver si habíamos memorizado, y él quería comprobar que estábamos atentos, sino él quería que eso fuera parte de nuestro conocimiento a través del tiempo.
Y yo no puedo olvidar, no lo voy a negar, no puedo olvidar de la Marna, que las tablillas, que los jeroglíficos y el Ramsés y todos los reyes. O sea, no puedo olvidar. ¿Por qué? Porque el objetivo de él era que yo me quedara en la historia, no que simplemente respondiera a sus preguntas para comprobar que yo la había escuchado. Esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que formar, ya no simplemente informar y comprobar que la información llegó, sino que hay que formar en el hábito del aprendizaje y el desarrollo de ese aprendizaje aplicándose a la realidad. Ese es un tema que la educación debe contemplar, porque si no, no es educación, pues, porque la información ahora la tenemos en el celular y simplemente con el celular yo necesito saber qué medicina voy a tomar porque me duele la cabeza, yo puedo encontrar la medicina ahí. Sin duda no debo hacerlo porque tengo que tener, según las leyes de nuestro país, que el médico me recete, pero para un dolor de cabeza no creo que tengo que ir hasta el médico. Pero bueno, cualquier información la tengo a la mano en el celular. Los jóvenes también la tienen. Una vez recuerdo que un profesor estaba enseñando y un alumno le dijo, profesor, eso yo lo leí hace como 5 años en el internet. ¿No tiene algo nuevo para enseñarnos? O sea, la educación no puede ser simplemente informativa, tiene que ser más formativa, pero para el aprendizaje, no para la memorización. Y creo que en eso otros países nos llevan lejos, ¿no? Imagínate, yo trabajé en Estados Unidos en una escuela 4 años, no como maestro, como conserje, cuidando niños que entraban en la mañana y se iban en la tarde, en un programa que se llamaba Kids University, Universidad de los Niños. Ahí les enseñamos varias cosas, deportes, manualidades, etcétera, etcétera. Yo enseñaba español y fútbol. Entonces, así conseguí un trabajo allí. Pero una cosa que yo veía en ellos, que la escuela primaria aparentemente no enseñaba nada. Los niños iban, practicaban un poco alguna lección y luego se ponían a jugar. Yo le pregunté un día a una maestra, de paso era morena ella, y me dijo, nosotros acá practicamos en la educación primaria la sociabilización. Primero, aprender a ser social, aprender a compartir, aprender a conseguir que los otros me aprecien y que yo aprecie a los demás. Miren, la educación estaba en otro ámbito. Luego comencé a estudiar mi doctorado ya en currículum y liderazgo y uno de los temas, de paso, uno de los temas que se trató fue el aprendizaje en Latinoamérica. ¿Y qué creen ustedes? Llevaron eh, a una exposición a 7 personas para exponer en la clase y uno de ellos había venido a Perú y a Bolivia para ver cómo era la educación en el Perú y en Bolivia. Y claro, llevaron el método Coquito como un hecho sobrehumanamente de primera calidad para el aprendizaje de la escritura y la lectura, que de paso tuvo una gran importancia en el Perú, ¿no? Creo que hace poquito cumplió no sé cuántos años el libro Coquito, que de paso lo pusieron allí como una herramienta sumamente importante y me parece muy bien que nosotros seamos precursores de un tipo de aprendizaje de lectura y escritura. Pero eso no es todo. Necesitamos desarrollar capacidades y las capacidades de los niños se desarrollan en el hogar, que sería lo máximo si pudiéramos también desarrollarlos en la escuela. ¿No les parece? ¿Qué piensan ustedes? En, Aquí en podemos el hablar Perú, todos, ¿ah? creo, Tengan su micrófono y pueden hablar, no hay ninguna restricción por si acaso. en el Perú creo que estaba haciendo hace poco, antes de que Castillo llegara al poder, exámenes a los maestros y ellos estaban en contra de todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que se debería hacer. Y eso es elemental para saber en qué nivel están esos maestros que han aprendido en las universidades que también son, son también universidades que no están, no tienen un nivel académico bueno y no aprenden y salen recibidos y enseñan al final mal. Yo participé de un programa durante casi 2 años con un programa de ¿cómo se llama esto? De una UGEL en Lima, donde me contrataron por 2 años para trabajar con maestros. El problema, Arturo, no es tanto que el maestro sabe o no sabe. Lo que pasa es que al maestro se le pide una, hay una hoja de requerimientos
Y los maestros están solo interesados en llenar esos requerimientos y se acabó. Hacen su informe a fin de mes al área académica, el área académica resume todo eso y manda a la UGEL a través de la dirección y se acabó. Ellos creen que han cumplido su labor. No les interesa, creo yo, puedo equivocarme, ¿eh? No estoy diciendo ni tampoco tengo yo la absolutez de mi pensamiento, pero a muchos no les interesa si el alumno aprendió o no, si el alumno desarrolló capacidades o no, porque el programa, muchos de ellos no comprende eso. Algunos han tratado de meter un tipo de cosas y prácticas, pero no es solamente eso. Entonces, ¿cuál fue mi apoyo en esos programas? Crear interés, desarrollar motivación en los maestros para que puedan investigar, para que puedan leer, para que puedan enterarse. Yo les preguntaba a algunos maestros, ¿ustedes sabían que en tal lugar, en tal país están haciendo esto en la educación? No, maestro. Ah, su madre, decía yo, ¿en qué estamos? Incluso yo hice todo un taller a través de una universidad donde yo trabajé para los maestros de la Fuerza Naval en las escuelas navales donde los hijos de los marinos estudian. Y allí hemos desarrollado, por ejemplo, la intervención parental, que es un tema que se practica hace 30 años en Finlandia, en otros lugares, Suecia y otros países donde la educación, pues, como tú dices, se ha elevado. ¿Se ha elevado por qué? Porque el padre está en contacto con la escuela. Ese triunio, o ¿cómo le llamarías? Padre, maestro y alumno, es un tema casi indisoluble en algunos países. Así el padre no solamente monitorea, sino orienta al maestro, no porque el maestro no sabe, sino porque el maestro se entera quién es el niño, cuál es su comportamiento, cuál es el deseo de sus padres, cuáles son sus intenciones cuando está en la casa, cuando está en la escuela, sus comportamientos, sus habilidades. Porque el padre y la madre saben más de cerca quién es el niño. Y conociendo al niño, el maestro, por la información que el padre le da, definitivamente el niño tiene mejor desarrollo, tiene más habilidad para aprender. Sus capacidades se potencializan cada vez más. ¿A raíz de qué? De que los padres están en contacto con la escuela. Aquí muchas veces se le invita al padre a venir a la escuela cuando el niño se portó mal. Yo recuerdo cuando una vez me llamaron a la escuela por mi hija mayor. Ella estaba estudiando en la escuelita de Loma Linda y me dice mi hija, papá, te van a llamar mañana a una reunión con el maestro. Yo le digo, ¿qué ha pasado? ¿Te has portado mal? No sé, papi, pero me han dicho que te van a llamar. Y al día siguiente yo me presenté a las 9 de la mañana a la escuela, no fui a trabajar, tenía un negocio propio, y cuando me reuní con el maestro, me dijo, hemos descubierto que su hija tiene capacidades mayores para la matemática y queremos introducirla con su permiso en un programa especial para niños con capacidades superiores en la matemática. Yo me sentí un padre orgullosísimo, pues, que me hayan llamado a la escuela para halagar, para decirme que han descubierto en mi hija la posibilidad de ser una niña que tiene mayor capacidad para estudiar las matemáticas. Claro que después le creó muchísimo estrés, porque ella es competitiva y quería siempre ser la primera. Yo le dije que no se preocupara de eso. Pero a veces los maestros llaman a los padres solamente para decir alguna cosa que hizo mal el niño. Y no debería suceder eso. En otros países, con la intervención parental, los padres están permanentemente en conexión con los maestros y los maestros pues tienen una comunicación abierta, directa con los padres, por supuesto, y de esa manera el desarrollo del niño se convierte en algo mucho más viable. Adelante, Arturo, te escuchamos. Boris, ¿por qué crees que los maestros tienen mucha ideología de izquierda? Bueno, ¿A qué se debe? En el Perú, el comunismo se metió en las escuelas y sabe muy bien que allí es donde encuentran el caldo de cultivo. No solamente el maestro que está quejoso por su sueldo, el maestro que está descontento por el lugar donde trabaja. Hay una cantidad de componentes que son parte de la vida de un maestro que finalmente terminamos por convertirlo o se convirtieron en el caldo de cultivo de este sentimiento quejoso de los maestros en el Perú.
y de esa manera fueron captándolos, porque saben que si ellos meten sus narices en la educación, pueden llegar a los niños y en el transcurso de los años, 15, 20, 30 años, tener niños con sus ideologías. Y además de eso, a través de la educación también se metió la ideología de género y todo lo que los progres predican, porque justamente saben que allí está la cuna o el caldo de cultivo, y más aún en maestros que no conocen muchos de ellos su labor, no conocen siquiera de su profesión más que lo que conocieron en la universidad, porque no volvieron a leer otra vez otro libro más actualizado o han buscado algún tema desarrollar un poco más sus capacidades. Muchos de ellos, cuidado, yo he sido parte de la educación de muchos de ellos, han tomado un curso porque quieren sacar una maestría para que les suban 20 o 30 soles más en su sueldo. No es otro el interés. Muchos no tienen interés de aprender, simplemente quieren tener más estudios para tener un grado. Incluso te preguntan, ¿cuántas horas tiene su curso? Y le digo, ¿y por qué preguntas eso? No, porque la UGEL me pide que tengan estas horas porque si no, no sirve para mi currículum. Ese es el objetivo. Ellos no están interesados en el aprendizaje propiamente. Yo he dictado clases para directores de colegios durante casi 4 años en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Yo mismo hice los programas, yo mismo hice los sílabos y con esos sílabos logramos que directores de colegio aprendan cómo manejar la educación desde una perspectiva formativa. Y eso es lo que yo creo que deberíamos impulsar en nuestras escuelas, en la educación en el Perú. Que no solamente sea informativa, que sea formativa, que el padre y el maestro estén unidos, que la escuela y su política estén unidos, para que podamos desarrollar gente de bien, gente que tenga la capacidad de desarrollar sus capacidades, valga la redundancia, para poder vivir una vida mucho mejor que la que viven ahora. Esa es la idea. Yo creo que esa es la razón, Arturo. Sin duda, quiero escuchar otros comentarios también. Bienvenido, Humberto. Bienvenido a nuestra sala de Conversando Contigo. Buenas noches. Humberto tiene un programa maravilloso en TV Perú, ¿no? Televisión peruana, algo así. Entonces sería interesante escuchar tu opinión, Humberto, respecto a la educación en el Perú. Adelante. Hola Boris, ¿me escuchan? Te escuchamos correctamente. Bienvenido. Adelante. Bueno, sí, tú sabes que uno de los temas que a mí más me apasiona es el tema de la educación, ¿no? Y en ese sentido yo estoy alineado con la propuesta de cambiar el subsidio que actualmente se otorga a la educación, a la oferta, cambiarlo hacia la demanda, los famosos vouchers, que como se conoce en el sistema, ¿no? Evidentemente, el concepto hay que modernizarlo porque los vouchers fueron para un momento determinado donde se usaban cuponeras, pues no. Pero hoy en día puede ser a través de un aplicativo o a través de una tarjeta de subsidio educativo, mientras sea necesario, porque nosotros aspiramos a que un gobierno liberal logre la prosperidad de un país en donde no haya necesidad de subsidio, que cada quien tenga un trabajo debidamente digno y bien remunerado que le permita pagar su educación y la de sus hijos. Y bueno, porque todos sabemos perfectamente bien que una persona de escasos recursos económicos siempre suele, apenas su situación mejora, y sintomáticamente lo primero que hace es sacar a su hijo de un colegio estatal para llevarlo a un privado, ¿no? De manera que la fórmula que yo he recogido, inclusive de la plataforma de 5 reformas, la cual me parece bastante interesante, es la de transferir los colegios en gestión a los propios profesores. Mucha gente se ha opuesto a esto porque me dicen que sería como la reforma agraria, ¿no? Pero es muy diferente, porque en el caso del profesor, el profesor es un hombre ilustrado, teóricamente ilustrado, y tendría que en la carrera de educación incluirse una rama de gerencia educativa, ¿no? ¿Qué serían las personas indicadas a gestionar administrativamente los colegios y hacer que estos sean rentables? Cuando yo hablo de transferir la propiedad, la gestión de los colegios públicos a los profesores, es con el fin de que estos a su vez puedan competir entre ellos, ¿no? La competencia, tú sabes que es saludable, la competencia trae como consecuencia que cada colegio podría tener la libertad de implementar su propia corriente pedagógica. Tú sabes que hay educación por el movimiento, educación para la vida, educación para el arte, educación técnica y de cualquier tipo, teniendo en cuenta que no todos los niños que van a un colegio tienen los mismos talentos. Yo me pasé 10 años de mi vida entre la primaria y la secundaria estudiando trigonometría, geometría, álgebra,
cosas que nunca me han servido en la vida, ¿no? Porque yo he seguido una carrera de letras. Entonces, lo ideal es que los niños tengan, por ejemplo, una educación básica en la primaria, en donde se lee todo lo que un niño, para pasar a la etapa de joven a los 10, 11, 12 años, necesite estar formado, ¿no? Leer, escribir, multiplicar, dividir, un poco de educación cívica y esas cosas. Pero en la secundaria la educación debe ser una cátedra libre, ¿no? Donde cada grupo, porque, por ejemplo, si yo tengo hijos con talentos para la matemática, ¿qué hago metiéndolo a estudiar a un colegio donde se privilegia, por ejemplo, el arte, ¿no? Entonces, la idea es que el niño vaya desde el primer año de secundaria a un colegio especializado donde va a poder competir con jóvenes como él con talentos matemáticos en unos casos, en otros colegios con talentos para el arte, en otros casos con talentos para el deporte, porque todas esas actividades son fuentes de ingresos para un futuro profesional y no podemos pretender con una regla o con una medida determinada hacer que todos hagan iguales, homogéneos, como desgraciadamente la reforma educativa de Velasco generó en los años 70 y que yo fui víctima conjuntamente con muchos de ustedes de esa perversa reforma educativa que lo único que ha hecho es convertir a los estudiantes peruanos en los más brutos de América Latina. Y esa es una realidad que no se puede eh, negar, ¿no? Las pruebas PISA nos colocan en esa triste y lamentable situación. Y como te digo, esta competencia podría hacer que todos los niños con talentos para las matemáticas vayan a un colegio especializado en matemáticas, todos los niños con talentos para el arte vayan a un colegio especializado en arte, todos los niños con talento, por ejemplo, para los deportes, porque hay gente que gana mucho dinero también haciendo deporte, pueda ir a ese tipo de colegios. De manera que la especialización, que es digamos, uno de los talones de Aquiles de las sociedades latinoamericanas, porque los latinoamericanos tenemos un gran defecto, que somos muy generales y somos poco específicos, poco especializados en cada cosa que nos dedicamos en la vida, ¿no? Esa es la visión que yo tengo, por ejemplo, en el caso de la tercera reforma, que es la reforma número 3 de las 5 reformas que yo suscribo, y que me gustaría, si tuviese la oportunidad de hacerlo, pues implementarlo, ¿no? La, Eso es lo que yo podría decir, ¿no? la Igual educación, sería en el caso de la salud, ¿no? la educación en la perspectiva económica tiene una razón de ser en la medida en que la independización de esas escuelas del Estado se conviertan en promotoras de valores humanos donde el respeto sea parte de la formación del niño. Yo, por ejemplo, he visto las 5 reformas. No está en el hecho simplemente de pasarle a la empresa privada, sino pasarle a la empresa privada bajo los parámetros de la libertad y el pensamiento del individuo con responsabilidad. Te voy a decir, yo conozco la educación norteamericana, por ejemplo, conozco la educación de Singapur, he estudiado Finlandia, por ejemplo, he estudiado muchos casos, incluso yo me especialicé en la educación de Montessori en Estados Unidos. La educación de Montessori está relacionada con la habilidad del niño para desarrollar sus capacidades desde pequeño. El niño no va a escuchar clases, no va a aprender a escribir, a leer. El niño va a aprender a utilizar sus manos, la sociabilización, el compartir. Entonces, a veces yo estoy de acuerdo en que las empresas privadas deben tener toda la capacidad de poder generar la educación en el Perú, pero bajo los parámetros de los valores humanos. Que no olvidemos que el liberalismo procura una reforma en la educación, pero manteniendo siempre ese concepto de responsabilidad individual. Y a veces la parte económica se convierte en una generadora de empresarios o generadora de profesionales en el futuro que lo único que hacen simplemente es acumular dinero, pero sin importar el valor del ser humano o el respeto a la individualidad, ¿no? A la opinión. Y eso es una cosa que debe involucrarse dentro del programa de reformas en el área educativa. El Perú, yo creo Si me que, permite, sí, claro que sí, te voy a dar la palabra. En el Perú eso necesitamos no nosotros, en el Perú necesitamos que se tome en cuenta esa parte humana que muchos de los programas que yo he visto solamente se centran en la parte económica y no en la parte humana. Adelante.
En esos dos aspectos es importante precisar que la propuesta debe incluir lo que te decía, que la primaria básicamente es la etapa, la inicial y primaria es la etapa donde se forman ese tipo de talentos, el talento digamos, del respeto a la sociedad, del respeto al ser humano, del respeto al proyecto de vida de los demás, al respeto a las tradiciones, porque yo soy un conservador en ese sentido, porque yo quiero conservar las buenas tradiciones de mi país, quiero conservar las buenas tradiciones bajo las cuales yo fui formado dentro del seno de mi familia, ¿no? Esa primera etapa, es por eso que la propuesta incluye que los padres de familia constituyan una especie de, no recuerdo bien cómo se llamaba esto, cuando había dos listas que se elegían para una directiva, una ganaba el manejo administrativo y la otra al Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia que tuviera la tarea de permanentemente supervisar que el marco de lo que es la currícula, tanto en la parte académica como en la parte formacional, se lleve dentro de los cánones de lo que, como te digo, pues las buenas costumbres y evidentemente ya en secundaria potenciar ya el tema de los talentos, ¿no? Ya naturales, porque tú sabes que hay una serie de inteligencias que tiene el ser humano, y hay inteligencia matemática, hay inteligencia para otro tipo de cosas, para el arte, para la abstracción. Entonces habría libertad en estos colegios para poder dictar cátedras completamente distintas, lo que no ha habido. No ha habido competencia. Se nos ha cortado a todos con la misma tijera y se pretende, como en el socialismo suele suceder, hacer el socialismo pretende crear el hombre nuevo, lo cual desde el punto de vista científico es una estupidez, porque 40.000 años de evolución no pueden ser cambiados por un puñado de imbéciles científicos sociales que provienen de la izquierda y desde el punto de vista de los creyentes es una herejía, porque si Dios creó al hombre, el único que lo puede cambiar es Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir en el aspecto de la educación, pero sobre todo el privilegiar la libertad de elección. Si no me gusta este colegio, me voy al otro y sigo teniendo yo en mi poder esa tarjeta de subsidio educativo que con toda seguridad y por la dignidad que suelen tener los peruanos, estoy seguro que cuando la situación mejore de esos padres de familia, entregarán el subsidio, además que debe estar permanentemente. Esto tiene que ser voluntario, los peruanos tenemos que aprender a usar lo que necesitamos y dejar a otros lo que ya no necesitamos. Y acá hay un ejemplo muy interesante de una persona que alguna vez me contó esta anécdota, que puede ser simplemente una metáfora, pero de un peruano, una peruana que estuvo en un país escandinavo y que vio gente pasar por una puerta de ingreso al metro donde no se marcaba la tarjeta, no se pagaba. Y le preguntó a un guardia de seguridad por qué esa gente hacía eso. Y el guardia le explicó, bueno, ese espacio por donde pasa esa gente es un espacio por donde pasa gente que no puede pagar el pasaje, ¿no? O tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, este peruano le preguntó, ¿y por qué pasaría si alguien pasa teniendo la capacidad de pagar y no paga? Y volteó, digamos, asombrada la policía, le dijo, ¿y por qué alguien tendría que hacer eso? Es porque dentro de su cerebro ya está inoculado, digamos, la bacteria buena la corrección No es la ley del más vivo que se aprovecha de la oportunidad, nada que ver. Como la eso es señora lo que, que que estaciona su carro, por ejemplo, en una qué sé yo, cafetería y usa el espacio para personas que no pueden, que son inhabilitadas, lleva su bastón como muestra de que ella sí está, pero no está, pero quiere un espacio porque no encuentra estacionamiento. O sea, la ley del más vivo, esas cosas se crean justamente en una educación estandarizada como la que tenemos en el país, ¿no? Donde el chico de la sierra, el chico del norte, del sur, de la selva, estudia de la misma manera como estudian los demás. Y lastimosamente, eso provoca una educación que no tiene pues una formación de valores que normalmente buscamos, ¿no? Vamos a escuchar a otras personas. Humberto está con nosotros. José ha levantado la mano. Adelante, José. Buenas noches a todos. Estaba escuchando, muy interesante lo que opinan, porque la verdad que yo no sé mucho sobre educación, entonces para mí todo lo que escucho es fascinante. Quería hacer 4 comentarios. Grande. El primero, que estoy totalmente de acuerdo con el sistema de voucher, me parece genial. Ojalá que se pueda implementar por algún gobierno digamos, que sea republicano. Lo segundo que quería contarles es que
según yo recuerdo, el cerebro del niño se desarrolla bastante tarde en lo que es elección de futuro. Me refiero, una vez un psiquiatra me dijo, cuando yo estaba presionado para ver qué carrera elegir en la universidad a los 17 años, perdón, a los 22 me cambié de carrera. Y el psiquiatra con el que es mi profesor de un curso, me dijo, no te preocupes por cambiarte de carrera, porque tú permitirías que un niño de 8 años, que fue a la edad que yo decidí ser médico, elija el resto de tu vida, decide de qué vas a vivir toda tu vida. Y le dije, no, bueno, eso fue lo que hiciste. Un niño de 8 años decidió que tú ibas a ser médico el resto de tu vida. Y ahora un joven de 22 decide ser psicólogo. Entonces tú piensas a quién le vas a hacer caso, al joven de 22 o al niño de 8. Entonces, en ese sentido, yo creo que los niños en primaria no están aún con el cerebro totalmente desarrollado o suficientemente desarrollado como para decir qué hacer en el futuro. Punto 3. Tengo un tío que es profesor de SAN, que es psicólogo también, y él hace muchos años me decía que a lo largo de la vida, un adulto actual cambia mínimo 4 veces de carrera. Y bueno, hay toda una corriente de gestión del talento, ¿no? Que tiene que ver con no qué estudiaste, sino para qué sirves. Entonces, hay mucha gente que trabaja una cosa de joven, de otra cosa de adulto, y después se dedica a una tercera o cuarta cosa a los 50, 60 años. Por ejemplo, la docencia. Y la cuarta cosa que quería contarles es que mi hijo estudiaba en el Colegio Euroamericano y una vez me premiaron, o sea, vieron que me aplaudieran en público por ser un papá muy colaborador con la formación del hijo. Porque yo siempre estoy metido en las cosas de mi hijo. Si la profesora le puso una E al final en lugar de una O o una A, pues yo reclamaba, ¿no? Nada de lenguaje inclusivo, nada de esas cosas. O sea, bueno, la cosa es que en una reunión de padres de familia pidieron que por favor me aplaudieran por ser padre tan colaborador con la formación de mi hijo. Y los papás comenzaron a aplaudir y yo los detuve. Le dije, espera, chicos, acá hay un error. Yo no soy un padre colaborador. Yo no soy asesor del colegio. Yo crío y formo a mi hijo y le pago al colegio para que me ayude con una parte de la instrucción, la que yo no puedo. Yo lo que quiero decir es, bueno, al final, primero se desconcertaron todos y al final todos entendieron. Yo le pregunté a todos, ¿ustedes entregan la educación de sus hijos a los profesores o ustedes se encargan de formar a sus hijos? ¿Quién forma a sus hijos? Entonces, después del primer estupor, todos se dieron cuenta de que realmente yo lo que decía es que vuelvan a ser responsables por la formación de sus hijos, que no asuman un rol secundario, supervisor ni asesor, sino que sean titulares en la formación de los hijos y decidan qué van a estudiar sus hijos, cómo lo van a estudiar, con quién lo van a estudiar, dónde lo van a estudiar. Yo creo que los padres tenemos ese deber, y como cristiano creo que es un deber sagrado, eh, de estar mucho más por... Y es más, yo leí una vez que parece que el rol de formación de los hijos no correspondía a la mamá, sino al papá, hasta la llegada de la revolución industrial, donde los papás tienen que irse a la fábrica todo el día, abandonan el campo, entonces los chicos quedan en casa con mamá. Pero hasta finales del siglo XVIII, XIX, no me acuerdo, papá era quien educaba a los hijos, papá era quien llevaba a los hijos, hablaba con los profesores, papá era quien llevaba al médico al niño, papá era el que estaba ahí presente. Y hemos comenzado a delegar la formación de nuestros hijos al colegio a finales del siglo XX. Entonces, nos metieron en la cabeza que los papás somos ineptos, que los papás no estamos ayornados, que los papás, que los niños nacen, como le llaman, niños índigos, que son otra generación, que no lo podemos comprender, que solamente otros adultos como nosotros, pero con ciertos cursos en ciertas universidades de izquierda, pueden entender a nuestros hijos. En el colegio de mi hijo, el euroamericano, a los padres les decían que no ayuden a los hijos con la tarea. Chicos de 8 o 9 años, ¿no? Que los hijos solo se las arreglen con el profesor. Lo cual me parece una gran maldad, porque ¿por qué un profesor adulto va a decirle a mi hijo cosas que yo no puedo saber o escuchar o opinar? Es poner en riesgo es poner en riesgo a mis hijos Déjame de cualquier comentarte información. dos anécdotas para que escuches un poquito el asunto. He sido instructor de la Universidad de San Ignacio de Loyola para maestros, porque el único educador que estaba ahí, los demás estaban en las áreas que la universidad siempre tiene. Yo te voy a comentar que cuando capacité a profesores de inicial, todos los profesores estaban instruidos a decirle al papá en la primera clase de su hijo, no aparezca más a esta escuela. Le pido por favor que desaparezca esta escuela. Usted viene a dejar a su hijo y nosotros nos encargamos de él.
Eso no es la forma de educar en otros países desarrollados. Hay una conexión permanente entre el padre y la escuela. Es más, yo te voy a comentar algo. Yo he estado en lugares como Singapur, por ejemplo, donde la educación es otra cosa. Ahora, tú hablaste un poquitito acerca del tema de la educación, que los jóvenes tienen, no saben qué profesión a los 8, no saben qué profesión a los 17. Ese es el gran problema de nuestra educación, que forma a los jóvenes para prepararse para un trabajo, para ser empleados, para formarse como profesionales. Y eso es lo triste. Nosotros no necesitamos que alguien nos instruya para ser profesionales si queremos sobrevivir. En mi caso, como el caso de miles de personas que terminando la escuela o la universidad no tuvimos trabajo, tuvimos que hacer lo que sea para sobrevivir y no necesitábamos la profesión. Es más, cuando yo fui a la escuela a estudiar, mi padre quería que yo volviera al negocio que él tenía para yo dirigir el negocio. Él no estaba interesado que yo me ejerza como profesional o que alguien me pague porque soy un profesional y trabajo como empleado de una institución. Él quería que yo vuelva y dirija el negocio que él tenía. Ese era el plan de mi madre también. Y ella decía, tú tienes que hacer y generar tus propios recursos, tú no tienes que depender de nadie. O sea, la educación que tenemos en el Perú es una educación dependiente, es una educación que forma para ser empleados, no emprendedores. Yo creo que ahí está el gran problema, y que no tenemos una capacidad académica para formar a nuestros hijos para que sean triunfadores en la vida, ¿no? Creo que Arturo tenía la palabra también, luego a los demás que quieran hablar, levante la mano, por favor. Adelante, Arturo. Boris, disculpa que interrumpa de esta manera, pero es que no encuentro la manito en mi pantalla. Aquí abajo, Eh, donde dice, hay un corazoncito abajo, dice reacción, ahí pones la manito. bueno, mira, yo solamente quería agregar una pequeña Adelante, cosa y adelante, disculpa adelante. que monopolice esto, pero si alguien les pregunta, cuando hemos hablado de este cambio de matriz de la educación, de subsidio de la oferta, o sea, por donde se pierden miles y miles y miles de dólares o de soles o millones, con todos los robos y los latrocinios que hay en el sector educación, no se olviden que el presupuesto del sector educación en el Perú es de 24.000 millones de soles al año, y eso dividido entre los 11 millones aproximadamente de alumnos que existen, daría pues para un montón de plata, para poder pagar pensiones en cualquier colegio privado, pero como la plata se pierde en burocracia, en sobrevaloraciones de muchas cosas que se hacen en el Ministerio de Educación, este dinero finalmente se pierde. Pero cuando les pregunten dónde ha funcionado algo como lo que estamos planteando, bueno, Fe y Alegría y el Senati. Fe y Alegría son colegios gestionados por la Iglesia Católica y financiado y pagado los sueldos de los profesores y todo por el Estado. Y Senati es un instituto también donde el Estado pone los recursos y el sector privado, la Sociedad Nacional de Industrias, gestiona. Así que ahí están los mejores ejemplos de cuando el subsidio a la demanda no es financiado por el Estado, pero gestionado por los privados. Y también se tiene que tratar de potenciar el tema de los colegios emblemáticos, donde van los mejores de cada especialidad, ¿no? Que tienen que haber también cursos vocacionales para poder determinar que el niño cuando sale del sexto grado vaya a la secundaria ya sabiendo qué es lo que quiere, digamos, estudiar o qué profesión quiere realizar. Y finalmente, tenemos que entender también que existe un sistema educativo que se llama el homeschooling, que se utilizó mucho en los Estados Unidos, en donde son los padres los que educan a los hijos, evidentemente con la preparación adecuada, y que finalmente eso en su hogar, en el mejor entorno donde pueden desarrollarse, por lo menos en esa primera etapa primaria, que vayan al colegio simplemente para certificar lo que han aprendido, pero para obtener sus certificados, pero que finalmente sean los padres, si es que así lo desean, sean quienes los formen en toda la parte más importante que es los 6 primeros años de vida, desde el inicial hasta el final de la primaria, ¿no? El comentario, Humberto, y está muy bien que lo comentemos porque es importante que veamos ese punto de vista. Yo siempre voy a tratar de desligar de la parte económica como algo importante para la educación. ¿Por qué razón? Porque la educación está más en el nivel de los valores, en el nivel de la valoración de la persona humana, más que en el tema del dinero. De alguna manera, Elon Musk está rompiendo un esquema que él ha mencionado, que un grupo de personas millonarias como él van a crear una escuela parecida, por el comentario que vi, como la que usan en Finlandia, ¿no? Donde el niño es
orientado de acuerdo a sus preferencias e interés del tema de aprendizaje. Por ejemplo, en muchos lugares en Finlandia no hay una escuela cuadrada con salones cuadrados. Es un espacio grande donde hay una cantidad de juegos, computadoras, atractivos para que el niño, libros, etcétera, etcétera. Donde el niño llega y el maestro tiene la capacidad de poder captar el interés del niño y de donde el niño quiere aprender, ahí se le enseña las matemáticas, se le enseñan las ciencias sociales, las ciencias naturales. El niño está participando. Yo he dado muchísimas clases acerca del aprender jugando, ¿no? Ha sido parte del tema que me pidieron para capacitar. Y por supuesto, eso podría ser parte de nuestro tipo de educación que tenemos. En algunas escuelas privadas se usa ese tipo de educación. Yo lo sé porque he capacitado en escuelas privadas en muchas ocasiones y he visto que muchas escuelas lo practican. Pero al margen de cuánto cuesta la escuela, quién debe pagar la escuela y todo lo demás, es qué programa lleva la escuela adelante como un programa de valor, respetando el principio humano, respetando la capacidad humana, desarrollando esas capacidades o habilidades blandas que muchas veces la llamamos en la universidad como algo técnico, pero que tiene que ver con el ser humano. El otro día mi esposa me preguntaba, estábamos pescando aquí en la piscigranja, y me dice, ¿dónde aprendiste a tirar la tarrafa? Y yo le digo, lo aprendí con mi papá. ¿Así? ¿Y cómo lo hacía? Bueno, yo iba en la canoa, en la parte de atrás, tenía 4 o 5 años, y mi papá, con la tarrafa, parado sobre la canoa, tiraba la tarrafa. Y a veces me decía, ahora lo tienes que hacer tú. Y yo lo hacía. Entonces, esa es la forma como nosotros aprendemos. Y de alguna manera, Elon Musk quiere romper ese esquema netamente académico para definir claramente que el ser humano necesita un aprendizaje desde una orientación totalmente distinta. Arturo, habías levantado la mano, te estábamos dando la palabra, pero no prendiste tu micrófono, por eso es que le dimos la palabra a Humberto. Si tienes algo más, o Carlos, bienvenido Carlos, si quieres opinar, te escuchamos. Adelante, Arturo. No, no, muy de acuerdo con Humberto, con lo que dijo que lo principal en los primeros años de la persona son los 6 primeros años, ¿no? Después ver qué le gusta, a qué se apasiona, ¿no? Entonces, me parece muy bien y del sistema de vouchers que se quiere implementar también en Argentina me parece también excelente. Oferta y demanda, que sería lo mejor para que las personas puedan escoger el colegio o la universidad, ¿no? Me parece muy, muy, muy bien ese tema. Desde el punto de vista psicológico, Carlos Bendezú, bienvenido a esta reunión, a estar conversando contigo. ¿Qué nos quieres comentar? ¿Podemos escucharte alguna opinión de tu parte? ¿Estás con nosotros, Carlos? Sí, adelante. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, hola, hola. ¿Cómo está, Bori? Un gusto saludar a todos. Bienvenido a la... Estoy con mi hijo, no me deja coger las cosas. Estoy escuchando, sí, estoy escuchando muy bien todo esto, pero acá yo voy a tener que hacer una controversia, una premisa muy interesante. La educación del niño no son 6 años, sino los primeros meses de vida, porque es la información que nosotros le vendemos a nuestros hijos para que se construya algo. O sea, acá estamos hablando de una base y la base no es un colegio, no es una institución. Estamos hablando, si hablamos de educación, tenemos que empezar por los padres. Entonces, el tema es qué clase de padres es lo que tenemos en la actualidad. Ese sería el problema en la educación de nuestro país. ¿Qué hacemos con los padres jóvenes que se meten a ser padres a los 17, 18, 19 y estamos con un centenar de jóvenes en todos los conos de acá de Lima y de las provincias ni hablar y tenemos un problema en tema de educación? Hablemos del tema de la lectura, de la escritura, y ahora con este movimiento de las plataformas sociales, que ahora todo el mundo es autista, todo el mundo tiene TDAH y todo el mundo es disperso y tiene alguna distorsión cognitiva. Peor todavía. O sea, ahora todos se diagnostican virtualmente, ¿no? Ah, yo tengo esos síntomas, yo soy TDA o TDAH. No es así. O sea, tenemos que enfrentar la realidad. La realidad aquí es que tenemos un problema. Uno, a nivel cognitivo, de cómo educamos a nuestros hijos desde que nacen, desde que están en la barriga. Y número dos,
la educación va de la mano con la alimentación, con la nutrición. ¿Cómo estamos alimentando a estos niños que recién nacen? O sea, yo lo estoy viendo, ahora que soy padre, lo estoy viendo desde otro punto de vista el tema de la educación. Y es que mi hijo, con la edad de otros niños, mi hijo recién va a cumplir 2 años el 17 de marzo. Y mi hijo ya sabe diferenciar colores porque yo lo estoy estimulando desde que nació, mientras otros padres recién están enseñándole recién y están haciéndolo en un nido, metiéndolo en un inicial, contratando personas para que hagan su trabajo. Entonces, veamos desde un principio si queremos hacer un análisis y plantear un proyecto, una solución, trabajemos desde los padres. Yo creo eso, Muy bien, desde me los parece, padres. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo he enseñado en la universidad, lo he enseñado en la escuela teológica, por supuesto. Alguna vez le preguntaron qué hay que hacer para educar a un niño y dijeron, hay que comenzar a educarlo 20 años antes de que nazca, ¿no? Eso es un refrán que a mí me gusta muchísimo. Y es verdad, la incidencia de padres jóvenes en el Perú y en otros países, Estados Unidos, es increíble. 14, 15, 16 años, hay una incidencia tremenda de niñas y jovencitos que están teniendo hijos, porque justamente hay una libertad o un libertinaje respecto a la práctica sexual y no hay una orientación adecuada. ¿Qué puede enseñarle un jovencito de 14, 15 años de padres separados o de padres con problemas de discapacidad en el tema formativo a otros niños que vienen en camino? Y sin duda hay una gran labor que realizar allí. Adelante, Humberto. Sí, quería mencionar una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Yo cuando hablaba de la educación de los 5, 6 en adelante hasta los 11, que suele durar la primaria o la parte inicial, yo sí soy consciente de que cuando el niño está pequeño, recién en las primeras etapas de su vida, es donde se forman esos códigos cerebrales que requieren de cierto cuidado. Por ejemplo, yo he descubierto que estos juegos que se están dando de Minecraft o Roblox o estos videos en donde aparecen unos chicos con una computadora contándote una historia que tú estás viendo en la pantalla, lo que están haciendo con ello es quitarte la capacidad de análisis, de comprensión, porque son ellos los que te están relatando la película que tú ves en la televisión cuando tú deberías interpretarla de acuerdo a tu propio entender, ¿no? Entonces, no sé si han visto esos videos que los chicos con mucha frecuencia miran, en donde hay un muchachito que está contando la historia. Y entonces yo no entiendo, pues, entonces, ¿para qué uno ve una historia o una película si alguien va a tener que contarte qué es lo que está pasando en ella? Esto es una especie de preparación de la juventud para ser manipulada a futuro, porque va a haber gente que les diga qué es lo que está pasando, por qué deben hacer las cosas de determinada forma, ¿no? Y ¿Qué finalmente tienen que van pensar? torciendo su capacidad de análisis, ¿no? Es Ah, impresionante, ¿eh? sí, Y sí, sí. yo te digo con toda sinceridad, yo estoy muy preocupado porque yo tengo una niña de 5 años y maneja perfectamente este tipo de elementos que desgraciadamente a nosotros los adultos a veces le entregamos en sus manos para en un momento de necesidad de atender otras cosas, ellos estén entretenidos. Yo uno ve niños echados en un cochecito con meses, un año de nacido, y ya están con el telefonito manejándolo impresionantemente, ¿no? Eso es algo lamentable que va a haber que analizar con mucha profundidad, ¿no? Muy bien, y creo que podríamos crear un tema para la próxima semana de cuánto deberíamos los padres permitir a nuestros hijos el uso del Internet, ¿no? El uso del celular y todo ese tema. Podríamos contar con tu ayuda, Carlos, para el próximo martes en el Conversando Contigo, ya que tú eres psicólogo y trabajas en el tema de los niños, sería interesante poder contar contigo. Y de paso, te presento a Carlos Bendezú, querido amigo Humberto. Él es un psicólogo que tiene una clínica o un consultorio y trabaja muchos años en este tema. Yo tuve el privilegio de trabajar con él y por eso yo entiendo desde qué perspectiva él presenta el tema de la educación de los jóvenes que van a ser padres, porque hemos trabajado en un proyecto que se llamaba Jóvenes hacia un futuro mejor, y donde recuperábamos jóvenes de la calle, ¿no? Problemas de delincuencia juvenil. Y por supuesto hicimos un trabajo interesante los 4 años que trabajé con él y él continuó después y ya después se desligó y hizo su propio consultorio. Ahí está a tu disposición, te puedo mandar el teléfono para que tú puedas entrevistarlo en la televisión también. Él tiene mucha experiencia en este tema y te puede ayudar a desarrollar algunos temas que son Correcto. de tu interés.
con todo gusto, y solamente mi última intervención va a ser para invitarlos a todos al curso que vamos a empezar a dictar probablemente a partir del 1 de abril, que es un curso de formación política, teorías liberales básicamente, porque no vamos a perder el tiempo en enseñar cosas malas, sino vamos a enseñar cosas buenas, las cosas que realmente pueden contribuir a que el país salga adelante. Aquí te doy Este una curso, noticia. Yo te doy una noticia. Te cuento que ya varios de mi grupo, por lo menos unas 10 personas, están muy interesadas en participar de la formación política. Y yo quiero hacerte una entrevista a ti para preguntarte cuáles son los objetivos, qué es lo que vas a hacer, etcétera, 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 cuáles son tus profesores. perfecto. Y esa entrevista la vamos a publicar en nuestros canales para que pues la gente pueda ver que nuestro interés no es necesariamente un pensamiento político, sino es la formación de jóvenes políticos que tengan la capacidad de poder intervenir en la política peruana para desarrollar ese país que tanto nosotros nos quejamos que no hay, que no hay, que no hay, que no hay políticos, que no hay personas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque no hacemos escuela, pues. Y definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo y felicitar al señor Agustín Sixia que está dando los espacios para que pueda también a través de ti hacer esta formación política que muy pronto la lanzamos y he conversado con muchos de nuestros jóvenes que están muy interesados en hacer ese trabajo. Yo Adecuarse. solamente quería acotar lo siguiente, ¿no? Que evidentemente esta es una ONG que está en formación, todavía no tiene todos los permisos para tanto, digamos, dejar de pagar el impuesto a la renta y tampoco tener percepción de donaciones. Estamos trabajando con las uñas, con el esfuerzo del señor Agustín Sixia, que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol cuando Perú fue a Argentina en 78 y fundador de la empresa TEPSA. De manera que va a haber un costo en este curso, va a haber ciertas facilidades, vamos a evaluar cada situación, si se amerita una media beca o si una persona lleva 4 personas a inscribirse al curso, él va absolutamente gratis, ¿no? La idea es darles todas las facilidades. También hemos hecho una invitación a varios partidos políticos para que manden a sus jóvenes a formarse. La idea es que generemos este curso se va a dictar en 3 veces por semana, martes y jueves de manera virtual, porque entendemos que la gente tiene que hacer muchas cosas, y los días sábados sí presencial, porque hemos considerado que es importantísimo que se genere la sinergia, la empatía, la fraternidad entre los integrantes de un curso que desgraciadamente la virtualidad pues no nos da esa calidez que se requiere, ¿no? Ese es el motivo por el cual se ha hecho de esta manera, y bueno, Boris también va a ser uno de los expositores, y ya se les va, espero que tú me compartas, o tú compárteles a ellos el horario cuando sea publicado y cómo se va a integrar. Va a haber gente muy interesante, ¿ah? Va a haber este chico Rafael Aita, que es conocido como Capitán Perú, un muchacho que ha ido hasta España para estudiar la historia del Perú, porque no hay mejor forma de analizar la historia del Perú que de las cédulas reales que en ese momento se emitían, y que a mí me ha dado una visión completamente distinta de lo que a mí me contaron en el colegio. Vamos a tener Estos una oportunidad viejos. de publicitar esto y hacerlo bien organizado para que los que van a escuchar nuestra invitación, para que vengan a la escuela, van a tener muy claro de lo que realmente se quiere hacer. Así que felicitaciones por tu Gracias por la iniciativa oportunidad. y sin duda es importantísimo que logremos esto para nuestra juventud y los que quieran intervenir en política. No hay mejor que se formen como políticos. Así que un abrazo para ti y por esa iniciativa. Agradecidos amigos, nos ha ganado la hora, ya pasamos 1 hora y 10 minutos y muy contentos de estar conversando contigo de este jueves maravilloso sobre la educación. Vamos a quedar entonces en deuda para hablar un poco, esperamos la presencia de Carlos para el día martes próximo, a ver cuánta influencia tienen las redes sociales en nuestros niños. Vamos a trabajar un poco ese tema, así que Carlos, te preparas y vamos a hacer un conversando contigo, Humberto. Estás invitado a venir también el próximo martes y los jueves, como siempre, en el conversando contigo con este servidor. Gracias por su presencia y gracias por haber venido a participar con nosotros. Esta es una plataforma abierta para que todos ustedes puedan opinar y dar sus pareceres en un pensamiento liberal como el que nos gobierna. Hemos elegido nosotros ser gobernados por ese pensamiento porque creemos que es el mejor y donde la libertad es nuestra mayor bandera. Un abrazo para todos ustedes, un servidor Boris Darmon para servirles como siempre los martes y los jueves conversando contigo y los sábados la escuela Hasley, la escuela libertaria que tiene el partido La Libertad Avanza Perú. Un abrazo para todos, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí. Chao, chao, chao.